Muy buenas tardes. Bueno, me toca volver a verlos en esta tercer y por el momento última charla. Esperamos que no sea la última, sino que tengamos más espacios para reencontrarnos y seguir conversando sobre los desafíos de la competitividad, que si bien, bueno, estas charlas se han basado un poco en la competitividad empresarial, relacionada también con la competitividad regional, eh, podríamos seguir también conversando sobre otros temas que podrían interesar, porque obviamente a mí el tema me apasiona y ustedes como empresarios supongo que también están con ganas de seguir pensando y reflexionando sobre las distintas oportunidades o los desafíos que tienen por delante, como siempre, en cualquier negocio y en cualquier coyuntura, desde que iniciaron, y también ni que hablar con este tema que nos ha tomado de sorpresas a todos, que es una realidad que no conocíamos, que no conocemos y que no sabemos qué es lo que nos va a deparar el futuro con respecto a muchas cosas. Entonces, a partir de eso, un poco teniendo eso en la cabeza, un poco considerando de que, bueno, de que era la última charla, de que me interesaba que también eh, quedaran con esas herramientas en el bolsillo. Eh, Les comentaba justo antes a la gente de la Cámara Inmobiliaria y a la gente de la Cámara de Turismo, que amablemente me han invitado a hacer estas charlas, que quería comenzar hoy haciendo un breve repaso de algunas pequeñas cosas que hemos visto en lo que fue el primer encuentro, en lo que fue el segundo encuentro, y el día de hoy basarme un poco con esa mirada a futuro, es decir, qué es lo que, bueno, de ahora en más, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos este herramental, recorrimos de alguna manera, eh, teorías o maneras de mirar o visiones para mirar la competitividad empresarial. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y sobre todo también traerles alguna mirada a lo que está sucediendo en la economía y lo que está sucediendo con los consumidores, lo que ha sucedido en los últimos 6 meses y lo que tenemos para esperar, porque en definitiva es la información que, como hablábamos en el primer encuentro, necesitamos para generar la estrategia de nuestras empresas. Y entonces, bueno, como les dije primero, la idea de hablar un poco de lo que hemos hablado, recordar esta slide, inclusive les puse, bueno, que era del primer encuentro, de que hablábamos que, bueno, que nos estábamos enfrentando a una nueva realidad, que el impacto de la crisis era radical, que en el turismo es uno de los sectores en el que más ha impactado lo que tiene que ver la crisis, porque es un servicio presencial, algo que se da y que se consume en el mismo momento en el que se está utilizando. Eh, E inclusive les mostraba que, bueno, también la parte de construcción y bienes raíces es uno también de los sectores que ha quedado en rojo, digamos, en esta crisis sanitaria y posterior crisis económica que estamos viviendo. Y entonces, bueno, estábamos frente a un montón de desafíos, frente a una crisis que, que nos presenta la necesidad de rever y repensar principalmente lo que han sido los modelos de negocios. Recuerden que lo que hablábamos también era que la necesidad de tener un posicionamiento estratégico, ¿sí? Que se acuerdan que hablábamos de lo que era la rentabilidad, lo que implicaba que una empresa fuera competitiva, implicaba tener una rentabilidad por encima en la industria, que lo que implicaba eso dependía de la estructura del sector y del posicionamiento relativo, y que teníamos que adaptarnos con nuestra estrategia a eso, a través de lo que le llamábamos el posicionamiento estratégico, que fue lo que estuvimos abordando principalmente durante el primer encuentro. Y luego, durante el segundo, lo que hablábamos era de esto de la estrategia, ¿no? De qué implica la estrategia, qué implica tomar decisiones, qué implica tener una propuesta de valor única, y volver a centrarme en eso, ¿no? O sea, tanto en la primera como en la segunda charla hicimos mucho hincapié en esto de tener una propuesta de valor única, y que esto, si bien lo voy a retomar sobre el final, lo que va a implicar, lo que les implica a ustedes es un trabajo profundo de introspección
de entender qué negocio tienen, de entender qué es lo que realmente están ofreciendo al mercado, qué es lo que realmente están ofreciendo a los clientes y cuál es el valor que les están otorgando para poder aprender dónde tienen que reforzar, qué tienen quizás que cambiar, y bueno, aprender esas decisiones y esos trade-offs que hablábamos. ¿Se acuerdan que yo le decía, bueno, la estrategia es decir que sí, pero también es decir que no? Cuando uno toma una decisión, está también ese sentimiento de pérdida, de dolor, porque también implica estar renunciando a posibles caminos futuros. Con respecto a eso, ¿se acuerdan que luego en el encuentro hablábamos también de la necesidad de los clústeres? Y me alegro de haber traído esa slide del día de hoy, porque en definitiva es un poco lo que estábamos hablando al inicio de la charla con respecto al hecho de que somos pocos hoy, al hecho de que de repente a veces nos quedamos en el juntarnos, en el conversar, en el compartir. A veces sí, de una charla virtual no surge el intercambio de conocimiento, no surge la charla, no surge el intercambio natural, pero es fundamental este tipo de espacios, entender la importancia que tienen estos espacios, porque de alguna manera son los que empiezan a romper el hielo y son los que empiezan a crear la cultura de cooperación. Si yo dejo de participar en estos encuentros, por lo pronto dejo de verle las caras a las personas con las que estoy compartiendo un mercado, con las que estoy compartiendo clientes, con las que estoy compartiendo desafíos, con las que estoy compartiendo oportunidades. Y aunque no se dé la charla en esta instancia, porque me toca hoy hablar todo a mí, es el hecho de ir viendo cuáles son las caras que me acompañan, de dónde son, quiénes son, conocernos, generar el vínculo de pertenencia, generar ese vínculo de pertenencia al sector que va a hacer que de alguna manera podamos, sobre todo lo que dice debajo en esta slide, que es la esencia del clúster, ¿no? Realmente poder tener un clúster que lo que significa, además de la definición académica que utilizamos los economistas sobre lo que es un clúster, lo que implica en su esencia es que los actores que están allí compiten y cooperan al mismo tiempo. Y lograr entender eso, lograr desarrollar la cultura hacia actores que logren entender que la competencia no significa ser una competencia mezquina con el de al lado, sino que puede ser una competencia en la que ganemos todos, es esencial para seguir desarrollando la competencia del sector y seguir desarrollando el mercado y cada vez hacernos mejor, ser más competitivos como empresa, como sector, como país. Por eso, bueno, volver a rescatar esto de lo que es la importancia de los clústeres, como hablábamos el encuentro pasado, todo lo que implica el hecho de poder estar juntos en una misma localidad, el tema de tener acceso a los mismos proveedores, el tema de poder compartir información y demás, y eso que estamos hablando, ¿no? Conocernos, animarnos a compartir las dudas, a compartir las incertidumbres, porque a veces el que está al lado puede llegar a tener respuestas que me ayuden a mí y yo puedo llegar a tener respuestas que ayuden al que esté al lado. Y entonces es muy necesaria esta cultura de cooperación que nos cuesta como uruguayos, nos cuesta muchísimo. Hay sectores a los que le cuesta más. Javier mencionaba al inicio de la charla que hablaba de que bueno, el sector inmobiliario es un sector un poco particular. Hay sectores distintos con respecto a esto, pero bueno, entender que el que tengo al lado es también alguien con el que tengo que cooperar, es también mi socio estratégico y es parte de lo que, de quien necesito para poder seguir adelante. Eso es un poco lo que habíamos hablado. Entonces, recordemos el tema de, bueno, de tener una estrategia, un posicionamiento estratégico, de la importancia de entender que mi rentabilidad depende de lo que suceda en el sector. Entonces, si yo manejo ese sector y me asocio y coopero y de alguna manera consolido el desarrollo del sector en conjunto, me estoy ayudando a mí mismo para mejorar mi competitividad. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ver, bueno, cuáles son, esto es lo que pasaba, es un poco
lo que nos habla la teoría, lo que nos habla la teoría no desde los libros de texto, ¿sí? Lo que nos habla la teoría desde el ir y conocer, bueno, cuáles han sido los sectores exitosos en el mundo, cuáles han sido las empresas exitosas en el mundo, cuáles son las empresas que sentimos hablar, las que realmente han marcado tendencia en lo que es el generar estrategias, el generar posicionamiento estratégico, el generar caminos innovadores y las que han marcado aprendizajes para lo que tiene que ver con el mundo empresarial. Y aprendiendo de ellas es que, bueno, es que notamos todo esto lo que decimos de la importancia de la estrategia, la importancia de los clústeres, la importancia de cooperar y demás. Y es por eso que se los presentamos, porque no es que se nos ocurre, sino que es algo que lo vemos día a día en la realidad. La idea de ahora es un poco entonces contarles qué es lo que está pasando hoy en día en Uruguay, qué es lo que está pasando con los sectores, qué es lo que está pasando con los consumidores, para tener una idea de a qué atenernos, digamos, de aquí en adelante, a partir de lo que estamos viviendo o cuál es la foto que estamos viendo hoy en día. Lo que vamos a ver entonces van a ser cuáles han sido los impactos que ha tenido esta crisis sanitaria, en primer lugar, en la economía. Y luego vamos a ver los impactos que ha tenido esta crisis sanitaria en el consumidor. Ambos análisis, me voy a basar en los análisis que hicimos en el Instituto de Competitividad, que es el instituto de investigación que yo dirijo en la Universidad Católica del Uruguay, y dado que eran análisis que me parecía, cuando los realizamos me parecieron que podían aportar a este sector inmobiliario, me pareció relevante compartirlos con ustedes, para bueno, de alguna manera generar discusión, generar reflexión, y brindar más información a la hora de la toma de decisiones. ¿Cuáles son en primera instancia entonces los impactos en la economía? Para poder ver los impactos en la economía, y aquí voy a ir despacio, esta es una, como pongo ahí, bueno, esto lo presentamos nosotros en un evento que realizamos con empresarios el día miércoles, ayer, donde lo que hicimos fue presentar, bueno, cuál ha sido el impacto que ha tenido esta crisis sanitaria en los distintos sectores de la economía, medido a través de 3 variables, ¿sí? En primer lugar, midimos o vimos cuál es el valor agregado, ¿sí? El valor que cada uno de los sectores le aporta al PBI, al Producto Interno Bruto o al Producto Bruto Interno, ¿sí? Entonces lo que vimos es, bueno, ¿cuál es el valor agregado que cada sector le brinda a ese conjunto de lo que es el producto o la producción que tiene una economía en un periodo dado, en este caso de un año? Entonces, por un lado, lo que hicimos fue evaluar eso. ¿Cuál es el valor agregado que cada uno de los sectores le da al Producto Bruto? ¿Sí? Por otro lado, lo que vimos es, bueno, ¿cuál es el personal ocupado? ¿Qué porcentaje de personal ocupado sobre el total tienen cada uno de los sectores? Porque esto es importante para saber, bueno, en qué medida el sector es relevante e importante para el desarrollo de una economía. En tanto un sector aporte mucho valor agregado en términos relativos o aporte mucho al personal ocupado dentro de un sector, estamos hablando, dentro de la economía, perdón, estamos hablando de un sector que es muy importante y que también tiene, de alguna manera, diría privilegios, pero bueno, tiene está de los primeros lugares en la fila para ser atendido frente a lo que son las posibles crisis que se den. Y por último, la tercera variable que vimos fue los efectos que ha tenido esta crisis sanitaria. ¿Y de qué manera lo aproximamos? Bueno, lo aproximamos a través de ver, bueno, cuántos personas o cuánto personal de cada uno de estos sectores había sido enviado a seguro de desempleo, y entonces de alguna manera fue una forma de aproximar cuál había sido el efecto que había tenido en esta crisis en cada uno de los sectores. Los sectores están dados están clasificados en una clasificación que se utiliza a nivel internacional,
o sea que de alguna manera está agrupada, no es una agrupación que se hizo para esto, sino que es una agrupación que se utiliza a nivel internacional, y esto fue un poco lo que obtuvimos desde en un principio, ¿no? Entonces vamos a ir despacio para que se entienda un poco esta gráfica que utilizamos los economistas y que tanto nos gusta. Por un lado, en el eje vertical, ¿sí? Tenemos lo que son el incremento de las personas que pasaron a seguro de desempleo. Cuantas más personas en seguro de desempleo tuviera ese sector, más alejado, ¿sí? Más arriba en la slide va a estar, ¿tá? Por otro lado, tenemos en el eje horizontal cuánto es la contribución al valor agregado bruto que tiene ese sector en el Producto Bruto Interno. En este caso, entonces, cuanto más hacia la derecha de la placa o de la slide o de la gráfica, cuanto más a la derecha de esta imagen esté el sector, más contribución al valor agregado bruto va a tener. Y por último, lo que vimos también es lo que tiene que ver con el personal ocupado, y eso nos lo estaba dando el tamaño de la burbuja o el tamaño del círculo, ¿sí? Cuanto más grande el tamaño, más personal ocupado, más participación del personal ocupado tienen los sectores. ¿Qué cosas estamos viendo entonces? Por ahí tienen que haber notado que están las actividades inmobiliarias, ¿sí? Si las vieron, son una de las actividades, o son la actividad que, de acuerdo a lo que estamos viendo, mayor contribución en términos relativos tiene al Producto Bruto Interno, ¿sí? La contribución al valor agregado bruto es muy alta en lo que respecta a las actividades inmobiliarias. O sea, por ese lado, buenas noticias, es decir, son un sector que está pesando en la construcción de la economía. Obviamente, cuando lo evaluamos en relación al comercio, lo que vemos inmediatamente es una desproporción en lo que respecta al personal ocupado. Si el comercio es el sector que mayor personal ocupado tiene de acuerdo al tamaño de las burbujas. Y por otro lado, también ver, bueno, de abajo, hacia arriba, cuál ha sido el efecto que han tenido cada una de las actividades. Vemos que, como era de esperarse, restaurantes y hoteles sea el sector que mayor efecto le ha producido la crisis sanitaria, y entonces mayores personas han enviado el seguro de desempleo. Haciendo un resumen de esto, entonces, si vemos la parte superior, ¿sí? Digamos, lo que marca de alguna manera el cuadrado rojo que tenemos en la gráfica o en la slide, lo que nos está marcando son aquellos sectores que mayor efecto, en los que el COVID ha tenido mayor efecto, o la crisis sanitaria ha tenido mayor efecto. ¿Por qué? Porque son aquellos sectores que tuvieron que mandar mayor cantidad de personas a seguro de desempleo. Estamos viendo que ahí, caramba, las actividades inmobiliarias, restaurantes, hoteles, están teniendo un tema con respecto a la crisis o al efecto que están teniendo en relación a la crisis sanitaria que se vivió. Por otro lado, ¿sí? Podemos ver sobre el lado de la derecha de la pantalla aquellas actividades que mayor contribución tienen al valor agregado bruto. Lo que nos está diciendo es, bueno, caramba, actividades que, por ejemplo, como gobierno, tengo que tener presente porque son actividades que me están aportando a mí valor, ¿sí? Lo que hablábamos, ¿se acuerdan de la clase, de la charla pasada? Ese valor que yo le estoy aportando a la economía. Entonces, una de las actividades que mayor valor aporta, estamos hablando aquí de las actividades inmobiliarias. Si juntamos ambos, vemos que aquellos sectores que estén más arriba y más a la derecha, ¿sí? Aquellos donde se solapan el cuadrado, el rectángulo rojo junto al rectángulo verde, son aquellos sectores en los que más atención debería de ponerse para poder tener en cuenta cuáles son las medidas para salir de alguna manera de esta crisis económica que está enfrentando el país. Más allá de especulaciones y más allá de efectos de negociación y demás, son los números brutos, digamos, o duros que nos arrojan las mediciones de los últimos meses. Y de alguna manera mostrarles, bueno, esto es lo que nos está diciendo los números que estamos recabando a partir de la economía, ¿sí? En el caso de las actividades inmobiliarias, que repito, están por aquí, es un sector que capta atención, es un sector que contribuye
de alta manera, digamos, o de buena manera al valor agregado bruto. Es una actividad que emplea relativamente una cantidad, digamos, atendible de personal ocupado, y que de alguna manera ha sido afectada por esta crisis del COVID. Entonces, bueno, es una de las actividades, si lo tenemos que mirar de forma objetiva, y a veces no nos queda otra como técnicos que decir, bueno, si le tenemos que decir al gobierno por dónde encarar, estas son las cosas que los economistas solemos mirar, y me parecía interesante compartir con ustedes de, bueno, cuál es cómo están los distintos sectores, cómo están ustedes en relación a otros sectores de la economía, y obviamente que tienen, si recordamos lo que hablábamos la clase pasada de lo que son clústeres, se acuerda que yo les decía, bueno, ustedes están muy relacionados, por ejemplo, a los restaurantes y hoteles, porque de alguna manera están dentro de lo que es el clúster del turismo. Entonces, entender que, bueno, ustedes están están complicados, digamos, por lo que ha sido la crisis, pero tienen compañeros al lado, como restaurantes y hoteles que están arriba, que están aún mucho más complicados. Entonces, de vuelta a hacer hincapié en lo que tiene que ver con el tema de la cooperación, con el tema de salir todos adelante. En definitiva, si bien son sectores distintos en lo que es el tema del clúster, y por ejemplo el clúster del turismo, estamos hablando de que son sectores que están dentro del mismo clúster, y es importante que puedan cooperar, que aprendan, que se apoyen unos a otros para poder salir de esta crisis. Vamos a ver ahora, esto es impactos en la economía, valores absolutamente, digamos, fríos, por llamar de alguna manera, porque son las estadísticas nacionales. Aquí no juegan temas de expectativa. Lo que les mostré anteriormente son datos relevados por el Banco Central, y datos relevados obviamente por el Banco de Previsión Social, o sea que estamos hablando de datos fríos, y lo único que hicimos nosotros fue tratar de analizarlos desde un punto de vista de variaciones y de posiciones relativas. O sea que por un lado, esa coyuntura económica, distintos efectos en distintos sectores, sectores que están mejor, sectores que están peor, ver de los sectores que me apoyan y que están jugando con el sector inmobiliario, cuáles son los sectores que es necesario que yo de alguna manera apoye para poder salir adelante. Ahora me voy a pasar a hablar de lo que son los impactos en el consumidor. Lo que vamos a hacer es hablar de estos impactos en el consumidor. Lo que vamos a hacer es hablar del índice de confianza del consumidor, que se los voy a comentar más en detalle. Yo se los había presentado en el primer encuentro que habíamos tenido, de alguna manera les había presentado qué era lo que había pasado en junio, pero lo que voy a hacer ahora es mostrarles un poco de qué va, qué es lo que está midiendo, y cómo ustedes, a partir de este índice, que además se va midiendo de forma mensual, o sea, de forma mensual el instituto va analizando qué es lo que va pasando con esto, de qué forma ustedes pueden utilizarlo para tener una idea de lo que va a suceder, lo que le está sucediendo al sector y lo que le puede llegar a suceder al sector eventualmente a partir de esta medición. El índice de confianza al consumidor, ¿qué es? De alguna manera es un índice, ¿sí?, que permite estudiar cuáles son las expectativas que tiene el consumidor o que tiene la población de un determinado territorio. En este caso, nosotros en el instituto lo que hacemos es investigar las expectativas del consumidor uruguayo, ¿sí? Lo hacemos para Uruguay. Es un índice, de todas maneras, que se mide tanto en Uruguay como en varios países de la región y del mundo, con la misma metodología, que es lo que hace que sea posible la comparación entre los distintos índices, que es una metodología desarrollada por la Universidad de Michigan, que lo que hace es permitirnos calcular un número comparable, ¿sí? Entonces nosotros podemos compararnos con Argentina, con Brasil, con distintos países de la región y del mundo. Que mide a grandes rasgos 3 grandes pilares, ¿sí?, que son los que están puestos en la placa. Si vemos al inicio, arriba de todo, mide por un lado lo que es la fortaleza económica del país. Esto no es tanto la fortaleza económica del país en sí, a través de los números que vimos previamente, como yo le decía, son los números duros y fríos que da el Banco Central y más. Esto lo que mide son expectativas de la población, que son
les diría que casi tan importantes como los números fríos que mide el Banco Central y el Banco de Previsión Social, porque las expectativas que tiene la población juegan un rol fundamental en lo que es el desarrollo de la economía y el desarrollo de la fortaleza de los mercados. Entonces, lo que está midiendo aquí es cuál es el grado de confianza, ¿tá? O cuál es el grado de fortaleza que creen los uruguayos que tiene el país o que tiene la economía del Uruguay. ¿Cómo se mide esto? A través de preguntarles a los uruguayos, bueno, ¿cómo ven el país a un año? Mejor, peor, igual, ¿sí? ¿Y cómo ven el país a 3 años? Es una pregunta, como le llamamos los economistas, prospectiva, es decir, que es una pregunta que de alguna manera mira hacia el futuro, pero nos permite adelantar qué es lo que están pensando los uruguayos en cuanto a lo que va a pasar de aquí a 1 y a 3 años. ¿Tá? Es interesante, es sumamente importante. Lo que estén pensando los agentes económicos en cuanto a lo que es la fortaleza del país y cómo el país, sobre todo cómo el país va a intentar salir de esta crisis sanitaria y económica, es fundamental para entender cómo se van a comportar los agentes en el futuro. Si yo creo que el país va a seguir teniendo una fortaleza económica, me voy a comportar, de una determinada manera muy distinta a si yo considero que el país está debilitado económicamente. Por otro lado, el segundo pilar, lo que mide es la fortaleza económica personal, es decir, cómo se ven los consumidores uruguayos en cuanto a su propia fortaleza personal. Lo que es esta pregunta sí es una pregunta más de actualidad, y lo que hace es relevar cómo se siente la persona en relación a un año atrás, ¿sí? Si está mejor, peor, igual económicamente que hace un año atrás, y por otro lado lo que hace es medir con respecto a cómo se cree que va a estar de aquí a un año, ¿sí? También es muy importante. Obviamente las expectativas que tengan los consumidores con respecto a cómo van a estar de acá a un año, y que de alguna manera tienen que ver con cómo se ven con relación a un año anterior, tienen un efecto inmediato en lo que son las decisiones de consumo y las decisiones de cómo van a actuar, decisiones económicas que toman en el día a día, ¿sí? Si yo siento que tengo una situación personal hoy en la que estoy peor que hace un año y voy a estar peor en el futuro, hoy no voy a realizar un consumo, es decir, el consumo se va a ver restringido. Y cuando hablo de consumo, estoy hablando, obviamente, que es lo primero que se corta. Ocio, turismo, cambiar de vivienda, cambiar de mejorar, ¿sí? Lo que hace el consumidor es quedarse quieto, quedarse con cautela, esperar. Si llega a tener algún ingreso disponible más allá del que le ingresa, ¿sí? Ahorro. Se quedan quietos y no es el consumo, es el ahorro, cautela, esperar y ver qué es lo que pasa. Por lo tanto, esta segunda variable también es fundamental y de alguna manera me marca cómo están hoy los consumidores esperando lo que les va a pasar a ellos, y me marca qué es lo que van a hacer con respecto al consumo y sobre todo con respecto al ahorro en los próximos meses. Y en la tercera variable, muy relacionada a lo que les decía anterior, en definitiva las 3 variables están relacionadas, el tercer pilar mide directamente la predisposición a la compra de bienes durables. Los bienes durables para nosotros los economistas son aquellos bienes que, como bien dice la palabra, duran, es decir, no es que yo compro y consumo en el momento que estoy comprando, sino aquellos bienes que ya podrían considerarse, digamos, una inversión, o aquellos bienes que yo realizo el gasto, realizo el consumo y luego lo voy consumiendo y se van amortizando a lo largo de un periodo de tiempo más elevado. ¿Qué forman parte de lo que son los bienes durables? En el caso de este índice se miden dos grupos. Por un lado, los grupos de los electrodomésticos, que en definitiva son menos durables, ¿sí? Pero estamos hablando de electrodomésticos inclusive grandes, como lavadoras o heladeras o cocinas. Y por otro lado, lo que son viviendas y autos, que ahí sí estamos hablando de bienes durables, donde la compra es una compra pensada, es una compra meditada, y generalmente, no en todos los casos, pero por lo general, involucra la realización de, pedir un préstamo,
entrar en algún plan de cuotas, entrar en algún préstamo hipotecario, entrar en algún préstamo para comprar el auto y demás, lo que va a implicar comprometer parte de mi ingreso de aquí en más. Por ende, lo que estamos viendo es, bueno, si yo no me voy a sentir que estoy fuerte económicamente en los próximos meses, posiblemente ese consumo lo retraiga durante un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que nos dice este índice? Es fundamental para poder entender la cabeza de los uruguayos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que ha sucedido con este índice a lo largo de los meses. Si ven, acá lo que hicimos nosotros fue colocar la medición del índice de mayo del 2019 a junio del 2020, es decir, cubrimos más de un año, ¿sí?, de evolución del índice. Vayamos por parte, y si ven sobre la parte izquierda de la placa, estamos viendo un índice global que tiene en cuenta estas tres variables que les mencionaba antes, que estaba en un área de lo que nosotros llamamos moderado pesimismo. Es decir, por encima de 50 puntos, decimos que estamos bien, decimos que hay una relativa confianza de parte de los agentes, una relativa confianza de parte de los consumidores, y es probable que el consumo se mantenga e inclusive se incremente, ¿sí? Porque existe confianza de parte de los consumidores que la economía va a seguir creciendo, que la situación personal va a seguir mejorando, y hay predisposición entonces a la inversión y la compra de bienes durables. Por debajo de 50 puntos, lo contrario, nos encontramos frente a posiciones que nosotros le llamamos de pesimismo, de moderado pesimismo. Si vemos, en mayo del 2019 estábamos en una zona de moderado pesimismo. ¿Qué comienza a suceder a lo largo del año? Año electoral, es algo que se ve, ¿sí? Este es un índice que se viene midiendo desde el 2013 y desde antes en otros países, es algo que se ve frecuentemente y no es poco razonable, que en periodos de elecciones y ante cuando hay un cambio de gobierno, o un cambio de partido en el gobierno, o un cambio de ideología en el gobierno, generalmente lo que sucede es que hay un aumento de optimismo en la población, que es un poco lo que puede verse cuando dice ahí octubre del 2019, que salta, si ven, de 47,9 a 50,9, es decir, salta a lo que son el área de optimismo. ¿Qué estás diciendo esto? ¿Qué nos estaba diciendo en aquel momento el índice? Es, bueno, la población se siente confiada de que va a haber un cambio positivo, de que va a estar mejor a futuro, de que va a estar mejor tanto la economía del país como su situación personal, y que de alguna manera tiene predisposición al consumo y que está confiado. Esto se mantiene índices en valores de relativo optimismo durante todo lo que son los meses de campaña, noviembre, luego el periodo de transición, diciembre, enero, febrero, y llegamos a marzo. Llegamos al 13 de marzo, la aparición del primer caso y el efecto COVID en el Uruguay. En marzo del 2020, el índice de confianza al consumidor tiene la mayor caída mensual desde que se mide el índice en Uruguay. ¿Ah? El índice cae 9 puntos. ¿Qué implica? Esto es un shock. Para cualquier variable económica, una caída de 9 puntos implica un shock. Es decir, los uruguayos inmediatamente frenaron las decisiones, frenaron los pensamientos y dijeron, bueno, caramba, cautela, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pienso antes de tomar decisiones, sobre todo lo que tiene que ver con la predisposición a la compra de bienes durables? Cautela con respecto a cómo va a ser mi situación económica un año, si el COVID que acaba de aparecer sigue, recuerden que era un mes en el que no teníamos idea de qué era lo que iba a pasar en Uruguay con la llegada de la pandemia, entonces no teníamos idea de qué era lo que iba a suceder en los próximos meses. A partir de ahí el índice empieza a mejorar. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, a partir de las medidas que toma el gobierno, a partir de que vemos que la pandemia no avanza como, por suerte, no avanza como en los países de la región o como en el resto del mundo, de alguna manera el índice empieza a mejorar un poco, ¿sí? No del todo, empieza a mejorar levemente. Seguimos estando en niveles de moderado pesimismo, pero de alguna manera empezamos como a querer intentar salir de esa zona tan negativa que teníamos
que teníamos en marzo. Empieza a aumentar, genera una tendencia al alza, tiene una pequeña caída en junio. Para los economistas no es relevante esa caída porque es apenas de medio punto, con lo cual podríamos decir que mantiene una tendencia de que por el momento está estabilizado y posiblemente, si todo sigue funcionando como hasta el pasado, sigamos observando en el índice una tendencia al alza. Obviamente va a depender de lo que sucede con esta segunda ola o con estos segundos o estos brotes que están apareciendo en distintas partes del país, y obviamente a partir de las medidas que vaya tomando el gobierno. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, en definitiva el índice, si lo vemos hoy a junio del 2020, tiene básicamente, miren, con diferencia de 0,1 puntos, 45,1, 45,2, casi el mismo índice que tenía en mayo del 2019. Es decir, pasado un año, lo que podemos decir es, lo que hizo el shock del COVID fue importante, bajó mucho, pero de alguna manera Uruguay estaba como en una situación de optimismo tal que le permitió que ese shock no lo hiciera derrumbar en lo que es la confianza de los consumidores. Si vemos, estamos teniendo prácticamente los mismos números que estábamos teniendo el año pasado, alrededor de esta época, y en definitiva lo que decimos es, bueno, el efecto COVID lo que hace es contrarrestar de alguna manera esos aumentos de confianza que se tienen siempre que un país cambia el gobierno donde está. Otras cosas importantes, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que hay similitud de situaciones y a qué se estaría debiendo? Bueno, básicamente, desde nuestro punto de vista, se debe a un efecto contrario y de similar magnitud, 5,7 puntos, 5,9 puntos, o sea, estadísticamente es de igual magnitud, frente a dos de los pilares que tiene este índice. Por un lado, la predisposición a la compra de bienes durables bajó enormemente, bajó 5,7 puntos, es decir, hoy los uruguayos, ante lo que es la predisposición de bienes, de la presión de compra de bienes durables, están mucho peor de lo que estaban hace un año, ¿sí? Hoy los uruguayos no están dispuestos a comprar bienes durables, no están dispuestos a iniciar, obviamente, a generar préstamos o deudas bancarias, a generar deudas o a la toma de decisiones de una compra de algo que va a tener un efecto grande por montos y por temas en sus ingresos. Por otro lado, esta caída, ¿sí?, en la predisposición a la compra de bienes durables se ve contrarrestada por una gran confianza en lo que es la situación económica del país. Todos los agentes económicos están confiados en que de a un año y a 3 años el Uruguay va a ser capaz de recuperar los niveles precrisis. Malas noticias por un lado, buenas noticias por otro. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que sea lo que vaya a suceder en el futuro, pero sí obviamente las expectativas de lo que estén diciendo los agentes en la economía son muy importantes. ¿Por qué? Porque son las que marcan las tendencias de los mercados, son las que marcan a dónde van a dirigirse las inversiones. Si yo estoy frente a un país cuyos agentes me están diciendo que creen en que va a poder salir de la crisis relativamente rápido, 1 a 3 años, está marcando un país con una fortaleza tal que si bien los propios uruguayos pueden no querer invertir en bienes durables, puede atraer inversiones del extranjero dada la fortaleza económica que tiene el país. Entonces, por tratar de leer, cuando les presentamos el ICC, siempre hay que tratar de leerle todas las puntas y tratar de extraer toda la información que nos está diciendo, ¿no? Agentes uruguayos no tan proclives al consumo, agentes uruguayos que están con cautela con lo que van a hacer, no están dispuestos al consumo de bienes durables en este momento, pero con mucha confianza en lo que va a suceder con la situación económica del Uruguay de acá en más. ¿Por qué buenas y malas noticias? Porque, por un lado, inversores extranjeros, por otro lado, todos los uruguayos que hoy no están predispuestos a la compra de bienes durables,
y sigan y tengan la posibilidad de tener un ahorro y hoy no lo estén gastando, en algún momento en el futuro sí lo van a hacer. Y si están confiados en que la fortaleza, y que el Uruguay va a lograr salir de la crisis de 1 a 3 años, es de esperar que esos agentes que hoy no están gastando, que hoy no están realizando esas inversiones, en un futuro cercano, menos de un año lo hagan. Entonces, estar preparados para cuando esos inversores o esas personas que quieren, que van a realizar ese consumo, realmente estén predispuestos a hacerlo, y entonces estar preparados ustedes como empresa, estar preparados como mercado, ¿sí? Como oferente de esos bienes, para abastecer una demanda que puede llegar a crecer en el futuro. Hacer de alguna manera un hincapié especial en lo que es la predisposición a la compra de bienes durables, porque en definitiva las actividades inmobiliarias tienen que ver con bienes durables como la vivienda. Lo que hicimos ahí fue también poner la evolución a lo largo del último año. Como ven, una caída abismal, ¿sí? Si yo dije que el ICC en general había tenido un shock increíble porque había bajado 9 puntos, miren lo que son la predisposición a compra de electrodomésticos, bajó 30 puntos, eso es un shock enorme en lo que tiene que ver con la caída del índice, y por otro lado la compra de automóviles y viviendas 17 puntos y medio, también un shock muy importante. No es ilógico, frente a una crisis sin precedentes, no es ilógico que los agentes queden quietos en cuanto a lo que son sus decisiones de inversión, pero los números lo están mostrando, nos están diciendo de que hubo un cambio, y por lo tanto un cambio en los patrones de consumo que los hace actuar con más cautela. De a poco se ha comenzado a recuperar, pero vemos que no tiene ni remotamente los mismos niveles de lo que estábamos teniendo hace un año atrás. ¿Qué es lo esperable? Vuelvo a repetir que, bueno, que si estamos frente a esta, de alguna manera, confianza de que la fortaleza económica del Uruguay va a mejorar, que el país va a salir adelante con respecto a la crisis, es de esperar que esta predisposición a la compra de bienes durables aumente en el futuro. Y de vuelta, si tenemos que esperar eso, estar preparados para afrontar esa demanda o ese aumento de demanda que se nos puede estar viendo. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la información que tenemos? ¿Cómo nos preparamos? Y un poco viviendo todo y repasando un poco todo lo que hemos estado hablando en estos últimos encuentros. Por un lado, tratar de entender de la forma más honesta posible cuál es exactamente la necesidad que ustedes están satisfaciendo en sus clientes. Y tratar de hacerlo de la forma más, repito la palabra, honesta, cruda, y buscándole la simpleza pura. ¿Qué es lo que están satisfaciendo? ¿La necesidad de pernoctar en algún lado? ¿La necesidad de tener algún refugio? ¿La necesidad de tener un lugar para vacacionar? ¿La necesidad de tener un hogar? ¿La necesidad de tener un segundo vivienda para ir de vacaciones? Tratar de entender exactamente, y repito que lo habíamos dicho en la primera, no me acuerdo si en la primera o en la segunda charla, no necesariamente todos los clientes vengan conmigo a satisfacer la misma necesidad, pero tratar de entender, bueno, cuáles son los segmentos de clientes a los que estoy atendiendo y cuáles son las distintas necesidades que estoy abasteciendo. A partir de entender esto, que es complejo y necesita un periodo de reflexión y de abstraerme de lo que inclusive hasta de lo que conozco, ¿no? O sea, de lo que vengo pensando siempre. A partir de esto, bueno, tratar de generar, y hago hincapié siempre en esto, una propuesta única de valor. Una vez que yo sé qué necesidad estoy satisfaciendo a mis clientes, tratar de entender cuál es la propuesta que yo como empresa estoy dando que hace que los clientes me elijan a mí y no elijan a la competencia. Que no tiene nada que ver con
de vuelta con tener un tipo de competencia mezquina o ir a pelearme, sino simplemente la diferenciación, que sepamos cada uno en qué va a destacar, y entonces de esa manera repartirnos el mercado de la forma más justa, inclusive más eficiente para la economía, que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Volver a entender entonces qué es lo que me diferencia de mis competidores, y aquí vuelvo a traer aquellos temas que hablábamos de lo que es la ventaja competitiva, ¿sí? Bueno, es en qué lugares, ¿se acuerdan de aquello que veíamos de la cadena de valor, de todo lo que, todas las actividades que tiene la empresa y demás? ¿Cuáles son las actividades que yo realizo al interior de mi empresa en las que realmente me destaco? Y sobre todo que me destaco en relación a la media de la industria. Recuerden siempre eso. Yo cuando me destaco, soy competitivo, ¿contra qué me mido? Porque siempre hay que medirse contra algo, ¿no? Siempre hay que compararse contra algo. ¿Contra qué? Contra la media de la industria. A ver, en media me va mejor, tengo una capacidad especial con respecto a esta actividad, bueno, la puedo considerar una ventaja de competitividad. Por otro lado, puedo llegar a tener alguna actividad en la que realmente no destaque. Y si yo no destaco en esa actividad, como hablábamos también en los encuentros anteriores, pensar, tomar esa decisión compleja, tomar esos trade-off, en que a veces es mejor decir, si yo no hago bien una actividad, quizás lo mejor sea tercerizar la actividad, y ver si en esa tercerización no estoy ganando en definitiva. Yo sé que a veces uno puede decir, bueno, genero más costos porque en realidad tengo que pagarle, pero a veces si uno hace la actividad, deja de dedicarle tiempo a lo que realmente sabe hacer, y en definitiva, al final del día termina siendo más costoso realizarlo uno que tercerizarlo en alguien que realmente lo puede hacer, que tiene la experiencia para hacerlo y que tiene la ventaja competitiva para hacerlo. Entonces, de vuelta, un análisis súper introspectivo, con mucho coraje, de realmente ser honestos en decir qué es lo que hago bien, qué es lo que no hago tan bien, en qué me voy a centrar y qué voy a dejar, en qué voy a dar espacio a tener socios estratégicos que me cubran esas actividades que necesito para mi propuesta única de valor, pero en la que no soy tan buena. Y por otro lado, no menos importante, ¿qué es lo que me diferencia de mis sustitutos? Y acá es donde el tema de la cooperación dentro del sector se vuelve fundamental. Porque acá, ¿qué es lo que me diferencia de mis sustitutos? Lo pueden hacer entre todos, porque todos como sector de alguna manera están compitiendo con esos sustitutos. Cuando me refiero a sustitutos, por ejemplo, el otro día pensaba en una persona que estaba hablando sobre turismo y demás, y que estaba hablando de hoteles, y se daba la charla y decía, bueno, ¿qué va a pasar con los hoteles cuando el turismo, cuando reabran, cuando vuelva el turismo, sea interno o externo, pero pongámosle cuando reactiven el turismo interno y tengan que volver a los hoteles? ¿Cuántas personas se van a animar a ir a un hotel masivo donde estén con muchas habitaciones y demás? ¿Cómo van a ser los patrones de consumo? ¿Realmente se va a volver a la misma realidad que estábamos viviendo en enero? ¿O vamos a enfrentarnos a una realidad distinta? Vamos a tener que enfocarnos más en hoteles más pequeños, en hoteles más personalizados. Y si estamos enfocándonos en hoteles más personalizados, ¿no será que quizás los consumidores van a elegir inclusive alojamientos donde estén solamente ellos, solamente su familia, y entonces el mercado inmobiliario de los alquileres por temporada pueda pasar a ser alquileres por fin de semana, alquileres por semana, alquileres inclusive por día? Transformar el negocio, ver cuáles son las oportunidades que se me están presentando, porque a mis sustitutos, a aquellos que ofrecen lo mismo que yo, pero de una manera diferente, se les está complicando el partido. Entonces, aquí cuestión de pensar todos juntos. ¿Cómo hacer para que el mercado inmobiliario gane mayor mercado, mayor cuota en relación a los de enfrente? De vuelta, no estamos hablando aquí de una competencia mezquina, simplemente tratar de adaptarnos a una realidad que es nueva, adaptarnos a una mente de un consumidor que es totalmente distinta de la que teníamos en enero, y tratar de adaptarnos a eso y ver, bueno, cómo
desde nuestras ventajas competitivas, desde lo que sabemos hacer bien nosotros, podemos satisfacer esa necesidad que tiene el cliente. Que quizás antes viniera con su familia o con su pareja y se quedara en un hotel un fin de semana, y hoy, frente a los temas sanitarios y demás, pueda decidir quedarse en una casa y bueno, ver qué es lo que tengo que adaptar de mi propuesta de valor para que eso realmente pueda convertirse en un sustituto con respecto a un hotel. Perdón. En definitiva, ¿para qué me hago estas preguntas? Bueno, para ganar mercado, ¿sí? Para ganar, no solamente para ganar más mercado, sino para ganar mejor mercado, es decir, aquellos clientes que realmente me sean valiosos a mí, yo les sea valioso a ellos, pero también clientes de los cuales pueda aprender. Lo que hablábamos, ¿se acuerdan? El encuentro pasado que yo les decía, bueno, la importancia de tener clientes que sean exigentes, la importancia de tener clientes que me exijan, que tener una demanda sofisticada, como le llamamos nosotros. En cuanto más sofisticados los clientes, más me van a exigir y más van a pretender que yo mejore. Y eso lo que hace, si bien por un lado es cansador, porque uno tiene que estar poniendo valor y demás todo el día, todos los días, en definitiva lo que hace es mejorar mi propuesta única de valor. Me hace mejorar aquellas actividades que hago bien y me hace distinguirlas y poder mejorar, y en definitiva, esa palabra que es tan importante como la innovación, es lo que lo hace florecer. Cuando yo tengo un cliente exigente, en definitiva, me empuja a mí a que sea mejor, me empuja a mí a que trate de esforzarme, trate de mejorar todos los días, y entonces, en definitiva, lo que impulsa es un sector innovador, es un sector de mejoras. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Además de entender cuál es mi relación con el cliente, cómo es mi relación con mis sustitutos, es, bueno, ahora que conozco esto, ¿qué espero que suceda en el futuro? Que es un poco lo que yo les planteaba con respecto al tema de los hoteles. Y acá, dos cosas. Uno, ¿cómo va a reaccionar la oferta? ¿Qué es lo que va a pasar con la oferta? Y con la oferta, cuando hablo de oferta, me refiero a ustedes, a las empresas. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Cómo van a reaccionar frente a esto que está sucediendo? Se van a dividir y cada una de ustedes va a actuar como considere mejor, o van a cooperar, se van a asociar, van a compartir conocimientos para entre todos poder salir de este atolladero donde hay que cambiar cabezas, hay que cambiar modelos de negocios, hay que mejorar propuestas de valor. ¿Por qué? Porque ahora hoy en día el valor que tiene el cliente o que pone el cliente es totalmente diferente al valor que ponía en enero. Hoy el valor que tiene un turista que se acerca a un alojamiento, por ejemplo, en cuanto a lo que es la salubridad, es totalmente diferente que la que tenía en enero. Ese tipo de elementos son los que yo tengo que fijarme en la mente de mi cliente para poder entender qué es lo que valora. Y lo puedo hacer solo o lo puedo hacer con mis colegas, con mis competidores, porque de alguna manera entender, hacer un trabajo entre todos para mejorar el sector, lo único que va a hacer es mejorar el sector en su conjunto. Mejorar la competitividad de todos implica mejorar la competitividad de cada uno de ustedes. Y por otro lado, bueno, ¿cómo va a reaccionar la demanda? Que es lo que decía, esto de cómo van a reaccionar ustedes, si van a cooperar, si cada uno va a pensar de forma independiente y demás, esto de cómo va a reaccionar la demanda, lo va a pensar cada uno, o sea, ¿qué es lo que le va a pasar al cliente? ¿Cómo va a reaccionar la demanda? ¿Cómo voy a poder yo educar a esa demanda para que encuentre valor en las cosas que yo hago? ¿Puedo influir en que la demanda considere que, por ejemplo, venir a utilizar mis servicios de actividades inmobiliarias por fines de semana es mejor que de repente ir a un hotel donde hay mucha gente y el riesgo sanitario es peor? ¿Sirve? ¿Sirve que yo eduque a mi cliente por ese lado? ¿Sirve que de alguna manera haga esa propuesta de valor? Si yo le mando las fotos por internet y él no tiene que acercarse ni visitar muchas casas, dado que hoy la salubridad es tan importante, ¿le genera valor? Tratar de entender cómo va a reaccionar la demanda, qué es lo que va a hacer, con respecto a dónde va a encontrar el valor. Y obviamente tener en cuenta este índice que yo les presentaba, que les decía, bueno, de alguna manera nos ayuda y sobre todo ayuda
aquellas personas que están relacionadas a lo que es la venta de bienes durables, ver, bueno, ¿cómo va a reaccionar en un futuro? Lo que vimos hasta ahora es, hoy no están consumiendo, hoy no van a consumir. Si hoy junio no hubo predisposición a la compra de bienes durables. La semana que viene vamos a estar analizando los datos con respecto a julio, y encantada, los pueden encontrar tanto en la página del instituto como en la página de la universidad, y ver, bueno, qué es lo que está pasando en julio. ¿Ya están más predispuestos, están menos predispuestos? ¿Qué pasa con la capacidad de ahorro? ¿Están ahorrando? ¿Ese ahorro en un futuro lo van a convertir en consumo que en definitiva me repercuta en lo que va a ser un aumento de demanda a mí? Entender un poco todo eso, qué es lo que va a pasar, tratar de, obviamente, como siempre, en el mundo empresarial es mucho también de tener olfato y de tener, bueno, un instinto de qué es lo que va a pasar, pero sobre todo también de eso de entender el cerebro del cliente, porque en definitiva, como estamos diciendo de hoy, yo sé que es una frase trillada y hay gente que a veces no la comparte. En este sentido y en este momento, creo que estamos en una crisis donde estamos en una oportunidad de mejora. Sobre todo de adaptación, una oportunidad de mejora de adaptación, ¿sí? Porque es una crisis donde va a cambiar la forma en la que vemos el mundo, la forma en que la demanda ve el mundo, ¿sí? Esta crisis está cambiando la forma en la que nos comportamos, la forma en la que nos interrelacionamos, la forma en la que elegimos los bienes que compramos, las empresas en las que confiamos nuestras inversiones. Entonces, esta crisis nos genera una oportunidad de buscar dónde está el valor, buscar qué es lo que quiere el cliente, y yo, que soy una empresa consolidada, que tengo muchos años de trayectoria en el mercado, o que conozco el mercado, poder de alguna manera mejorar y realizar una mejora continua en esto que es la propuesta única de valor y esto que me distingue a mí de mi competencia. Entonces, bueno, entender que estamos en una situación compleja, pero que tratar de mirar el vaso medio lleno y tratar de pensar, bueno, ¿qué de esta crisis me puede ayudar a mí a ser más honesto conmigo y encontrar cuáles son mis ventajas competitivas, qué actividades realizo bien, qué actividades voy a tercerizar, cuáles van a ser las decisiones que voy a tomar de lo que voy a hacer, de lo que no voy a hacer, lidiar con esos fantasmas del desapego, bueno, esto lo voy a dejar y no lo voy a hacer yo, confiar en socios estratégicos, confiar en el que tengo al lado, confiar en la competencia, confiar en este tipo de actividades, en conocernos, en cooperar, para que el sector en su conjunto pueda salir adelante, que en definitiva lo que va a hacer es repercutir en que cada una de las empresas termine mejorando la competitividad. Así que por mi parte, por el día de hoy, era lo que quería compartir con ustedes, y por supuesto que quedo más que atenta a cualquiera de las preguntas, cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran tener sobre esto, sobre las cosas que hemos hablado en los encuentros pasados. Así que bueno, no sé si Mariana, Teresa está por ahí, Javier, alguien quiere. A mí lo que me gustó de... No, Mariana, ¿querías decir algo? No, no, adelante, adelante. A mí lo que me gustó de todos los encuentros que hemos tenido es el énfasis en que vos haces en el hecho de compartir la información y el hecho de pensar juntos, que es algo que hay que hacer en conjunto para salir adelante. Cómo hay que reinventarse en la nueva realidad que estamos viviendo, y eso en conjunto, pensando unos con otros, puede llegar a ser un mejor destino para venderse después. Lo que pusiste al final de cuál es la diferenciación, qué es lo que hace que cada uno sea el que gane cierto tipo, cierto nicho de clientes y el resto no, y en realidad encargarse de eso, gastar todo tu porcentaje de energía en conseguir esa gente, porque capaz que hay otra que no te va a dar beneficios ni nada y a otra persona le sirve más. Y algo que dijiste el encuentro pasado de estar cerca de como entidades educativas o gobierno o lo que sea, y tratar de juntarse como clúster. O sea, me gustó eso que siempre estuviste diciendo, el hecho de que si no se junta todo el sector, no se puede salir adelante.
Gracias, Valentina. Sí, es exactamente, bueno, como lo decís, y me alegro que parte de mi prédica tenga algo bueno, que encuentre alguien que está de acuerdo. Es esencial, es algo sobre todo sobre lo que vengo trabajando hace muchísimos años, que se logre entender la necesidad de la cooperación. De la misma manera que los seres humanos tenemos que cooperar porque vivimos en comunidad, bueno, entender que las empresas también tienen que cooperar porque también viven en comunidad. Una empresa es un organismo vivo y necesitan los unos de los otros. Y dentro del sector, y como dijiste que decía yo, con otros sectores, porque también de ellos nos alimentamos, con nuestros proveedores, con la academia, con nuestros clientes, de alguna manera cooperar, porque en definitiva lo que buscamos es el bienestar y es el bien común. Entonces, bueno, de alguna manera ayudarnos entre todos para mejorar entre todos la competitividad. Excelente, Micaela, muchísimas gracias. Hola. Gracias, Iván. Hola, ¿qué tal? Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encantó la charla, la verdad. La escuché de punta a punta y muy atentamente. Creo que el enfoque que hizo tu compañera recién es lo que yo, por lo menos de mi parte, lo que pienso, porque creo que enfocado de esa forma se puede llegar muy lejos y se puede llegar, digamos, con cierta seguridad ante los pares, ante el gobierno o ante quien uno se plante a plantear la problemática del sector, si es por un lado, si también es por la promoción que se haga de los productos o lo que sea, creo que se llega mucho más claro. Con los sistemas que planteaste y con la unificación del sector, que estar o sea, todos sueltos, como hoy, que tenemos una agremiación fuerte, sí, pero también quedan colegas que están por fuera del sistema, no están en la Cámara, y eso implica que, bueno, no se tenga la total fuerza que debería tener este gremio. Eso es uno de los temas. Hoy estamos, para algunos, seguramente usted no sabe, pero estamos terminando un proyecto de ley casualmente bajé la imagen por eso, porque estaba escuchando a ti y leyendo, digamos, el proyecto de cómo iba a quedar definitivamente, el proyecto de ley de corredor inmobiliario, que se va a presentar la semana que viene en el Ministerio de Turismo para, bueno, seguir avanzando con una reglamentación que nos sirva a todo el sector y le sirva al Estado, le sirva más que nada al cliente que viene y va a encontrar gente idónea, gente que tenga, bueno, una responsabilidad, no solamente en la parte, digamos, jurídica y legal, sino también en la parte del saber de presentar un producto como tiene que presentarlo y de la responsabilidad que tiene que tener. Así que de mi parte, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas para hacer de los colegas. Mica, sí. Bueno, decirte que obviamente que todas tus charlas dejan pensando y me quedé muy centrada cuando dijiste que bueno, que la parte de hotelería, que ya la gente, es ese temor que va a tener la gente en volver a usar estos lugares, porque obviamente ya la demanda, viste, no sé, como que la gente va a tener un poco de miedo, es que me está pasando a mí, yo digo, tengo la licencia, pero ¿dónde voy a ir? Y me pasa, y tengo cierto recelo y te pones a pensar en eso que vos dijiste. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser responsables, y bueno, y eso creo que es muy bueno para todos, la responsabilidad que tenga cada uno de recibir a la gente que venga acá, eso creo que lo tenemos que es un fuerte que tenemos, y aparte cómo está Uruguay posicionado también. Creo que ahí hay que pensar un poco en esa parte. Así que bueno, agradecerte. Y excelente tu charla, y todos tus consejos. No sé si hay alguna pregunta más, pero de mi parte, las gracias. Gracias, Sí, Mariana, ha sido un placer realmente. Yo quisiera agregar algo y apoyado en lo que recién acaba de decir Mariana, en base a la disertación que hiciste, que como siempre sos muy clara. Es tan claro que como que no quedan dudas. Uno se queda pensando después en todo lo que dijiste, procesándolo.
pero en base a lo que decía Mariana, está bueno hacer, tomar estas notas y hacer dentro de nuestro sector, porque entiendo lo de la hotelería, pero también lo tenemos que llevar a que nosotros somos responsables en los alquileres de temporada. Entonces, Totalmente. ¿cómo podemos mejorar en el servicio que brindamos de arrendamiento turístico valga la redundancia, al turista que viene a vacacionar? De repente podríamos asociarnos con alguna empresa que haga una limpieza específica de bacterias, virus, que debe de haber alguna que se dedique a ello, y conseguir a través de la cámara que esos servicios sean más baratos o más accesibles para los departamentos en los cuales nosotros vamos a estar ofreciendo el servicio de alquiler. Se me ocurre así, perdón, yo soy de tirar ideas sin elaborarlas mucho. No, está perfecto, pero es parte exactamente de lo que trataba yo de explicar del tipo de ejemplo. Y de vuelta, creo que agradezco que se haya entendido el mensaje, porque no es la empresa, yo voy a buscar a una empresa de limpieza, es pensar entre todos, ¿cómo podemos hacerlo mejor para mejorar el sector? E ir entre todos a negociar, que en definitiva, decía Javier, hoy presentamos un proyecto de ley. Bueno, si lo hicieron en conjunto, evidentemente debe haber sido más fácil, debe haber sido más enriquecedor, y deben de haber aprendido más los unos de los otros. Y esto es lo mismo, si voy a negociar con un proveedor, y no es lo mismo negociar uno a uno que como clúster. Si yo voy, como un sector unido, y entonces logro generar un socio estratégico, también voy a lograr mejores costos, más eficiencia, voy a lograr también, no solamente un tema de costos, de repente también un tema de enseñar, de que la información, de que el proveedor me dé a mí el servicio que realmente necesito. Sí, Entonces, claro, que sea especializado, porque no es lo mismo el servicio de una mucama, que de hecho en muchos edificios no se está haciendo justamente por un tema sanitario. Exactamente. Entonces, por eso, bueno hacer de vuelta hincapié en el hecho de repensar dónde está el valor, de repensar el modelo de negocio, y de seguir trabajando en conjunto para mejorar entre todos, porque las ideas se generan así, intercambiando, charlando, tirando, así lo primero que se le viene a uno en la cabeza, es la manera en la que surge la innovación, por ende la mejora y por ende el desarrollo de la competitividad. Muchas gracias. Ha sido un placer, me ha encantado hablar con ustedes estos días, lo he disfrutado mucho, me encanta compartir las cosas que voy aprendiendo, las cosas que voy viendo, y los análisis que trato de hacer todos los días para esto, para tratar de entender qué es lo que está pasando. Es parte de mi trabajo, pero también es mi hobby, ¿no? O sea, y bueno, todo lo que pueda compartir con ustedes, a las órdenes, tienen mi correo, se lo pueden pedir a Mariana o a Valentina, y quedo a absoluta disposición para conversar con ustedes cuando quieran. Muchísimas gracias nuevamente, la verdad que se nota tu vocación. Muchas gracias.